El Evangelio según San Marcos. Jesús es el siervo sufriente. Marcos, por quien este Evangelio es nombrado, fue alguien que estuvo muy cerca del apóstol Pedro y un personaje que continuamente aparece en el libro de Hechos, donde es conocido como Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos capítulo 12, versículo 12, versículo 25, capítulo 15, versículo 37 y verso 39. Fue al hogar de la madre de Juan Marcos en Jerusalén, a donde Pedro se dirigió cuando lo liberaron de la cárcel. Hechos capítulo 12, versículo 12. Juan Marcos era primo de Bernabé. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo. Hechos capítulo 12, versículo 25 y capítulo 13, verso 5. Pero él desertó en Perge y regresó a Jerusalén. Hechos capítulo 13, versículo 13. Cuando Bernabé quiso que Pablo se llevara a Juan Marcos en el segundo viaje misionero, Pablo se negó. La fricción que resultó entre Pablo y Bernabé llevó a que se separaran. Hechos capítulo 15, versículo 38 al 40. Sin embargo, el titubeo inicial de Marcos evidentemente dio lugar a mayor fortaleza y madurez, y con el tiempo probó ser fiel aún al apóstol Pablo. Cuando Pablo le escribió a los colosenses, les instruyó a que si Juan Marcos venía, debían darle la bienvenida. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Pablo llegó a mencionar a Marcos como un colaborador. Filemón, verso 24. Más adelante, Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. La restauración de Juan Marcos al ministerio útil pudo haber sido en parte debido al ministerio de Pedro. La relación cercana de Pedro a Marcos es evidente en su descripción de él como Marcos, mi hijo amado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Claro que Pedro, quien conocía el fracaso y su influencia en el joven, sin duda alguna fue clave para ayudarlo a salir de la inestabilidad de su juventud y llevarlo a la fortaleza y madurez que necesitaría para la obra a la cual Dios lo había llamado. Autor y fecha. A diferencia de las epístolas, los evangelios no nombran a sus autores. No obstante, los padres de la Iglesia afirmaron de manera unánime que Marcos escribió este segundo evangelio. Papías, obispo de Hierópolis, escribiendo alrededor del año 140 después de Cristo, afirmó lo siguiente: y el presbiterio, el apóstol Juan, dijo esto: Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión lo que recordó. No obstante, no fue en orden exacto que él relató los dichos u obras de Cristo, ya que él ni oyó al Señor ni lo acompañó. Pero después, como dije, acompañó a Pedro, quien acordó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, pero sin intención alguna de dar una narración regular de los dichos del Señor. Por lo tanto, Marcos no cometió error alguno
al escribir algunas cosas como él las recordó, ya que de una cosa tomó cuidado especial: no omitir nada que había oído y no colocar nada ficticio en las afirmaciones. Esto fue tomado de Exposición de los Oráculos del Señor. Justino Mártir, escribiendo alrededor del año 150 después de Cristo, se refirió al Evangelio de Marcos como las Memorias de Pedro y sugirió que Marcos escribió su Evangelio mientras estaba en Italia. Esto está de acuerdo con la voz uniforme de la tradición temprana, la cual consideró este Evangelio como escrito en Roma, para el beneficio de los cristianos romanos. Ireneo, escribiendo alrededor del 185 después de Cristo, llamó a Marcos el discípulo e intérprete de Pedro, y registró que el segundo evangelio consistió de lo que Pedro predicó acerca de Cristo. El testimonio de los padres de la Iglesia difiere en cuanto a que este evangelio fue escrito antes o después de la muerte de Pedro, alrededor del año 67 y 68 después de Cristo. Los eruditos evangélicos han sugerido fechas para la escritura del Evangelio de Marcos, que van del año 50 al 70 después de Cristo. Una fecha antes de la destrucción de Jerusalén y el templo en el 70 después de Cristo. Contexto histórico. Mientras que Mateo fue escrito a una audiencia judía, Marcos parece haberse enfocado en los creyentes romanos, particularmente gentiles. Cuando emplea términos arameos, Marcos lo tradujo para sus lectores. Capítulo 3, versículo 17, capítulo 5, versículo 41, capítulo 7, verso 11 y 34, capítulo 10, versículo 46, capítulo 14, versículo 36, capítulo 15, versículo 22 y verso 34. Por otro lado, en algunos lugares usó expresiones en latín en lugar de sus equivalentes en griego. Capítulo 5, versículo 9, capítulo 6, versículo 27, capítulo 12, versículo 15, verso 42, capítulo 15, versículo 16 y verso 39. Él también contó el tiempo de acuerdo al sistema romano. Capítulo 6, versículo 48 y capítulo 13, verso 35. Y explicó cuidadosamente las costumbres judías. Capítulo 7, versículo 3 y 4, capítulo 14, versículo 12 y capítulo 15, verso 42. Marcos omitió elementos judíos tales como las genealogías que se encuentran en Mateo y Lucas. Este evangelio también hace menos referencia al Antiguo Testamento e incluye menos material que sería de interés particular para los lectores judíos, tal como aquello que era crítico de los fariseos y saduceos. Cuando menciona a Simón de Cirene, capítulo 15, versículo 21, Marcos lo identifica como el padre de Rufo, un miembro prominente de la iglesia en Roma. Romanos capítulo 16, versículo 13. Todo esto apoya la posición tradicional de que Marcos fue escrito para una audiencia gentil que inicialmente estaba en Roma. Personas destacadas en Marcos. Jesús, el siervo que se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del mundo.
desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 16, versículo 19. Los 12 discípulos: Simón Pedro, Andrés, Jacobo o Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, Judas Iscariote. 12 hombres escogidos por Jesús para que le ayudaran en su ministerio en la tierra, desde el capítulo 1, versículo 16 hasta el capítulo 16, versículo 20. Pilato, gobernador romano que ordenó que crucificaran a Jesús en lugar de Barrabás. Capítulo 15, versículo 1 al 45. Los líderes religiosos judíos comprendían a los fariseos y saduceos, dos grupos religiosos unidos en su odio hacia Jesús. Capítulo 3, versículo 22, desde el capítulo 11, versículo 27 al capítulo 15, verso 32. Temas históricos y teológicos. Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor que sufre. Capítulo 10, versículo 45. Su enfoque se encuentra en las obras de Jesús más que en su enseñanza. Particularmente destaca el servicio y el sacrificio. Marcos omite los discursos largos encontrados en los otros evangelios y con frecuencia relata breves extractos para brindar la esencia de la enseñanza de Jesús. Marcos también omite cualquier relato de la genealogía y el nacimiento de Jesús, comenzando donde el ministerio público de Jesús se inició, con su bautismo por Juan en el desierto. Marcos demostró la humanidad de Cristo con mayor claridad que cualquiera de los otros evangelistas, enfatizando las emociones humanas de Cristo. Capítulo 1, versículo 41, capítulo 3, versículo 5, capítulo 6, versículo 34, capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, verso 36. Sus limitaciones humanas. Capítulo 4, versículo 38, capítulo 11, versículo 12, capítulo 13, versículo 32. Y otros pequeños detalles que subrayan el lado humano del Hijo de Dios. Por ejemplo, capítulo 7, versículo 33 y 34, capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 36 y en el capítulo 10 desde el versículo 13 al 16. Principales doctrinas en Marcos. La humanidad de Cristo. Jesús se humilló a sí mismo y se hizo hombre para reconciliar la humanidad con Dios. Capítulo 1, versículo 41. Juan capítulo 1, versículo 14, Romanos capítulo 1, versículo 13, versículo 4, capítulo 8, versículo 3, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, Colosenses capítulo 2, versículo 9, Hechos capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículos del 4 al 7, Isaías capítulo 50, versículo 6, capítulo 53, versículo 7, y hay muchos más versículos. El servicio. Jesús fue el perfecto ejemplo del que sirve de verdad, incluso hasta la muerte. En el capítulo 8, versículo 34 al 37, capítulo 9, versículo 35, capítulo 10, versículos del 43 al 45, Sofonías, capítulo 9, versículo 9, Mateo, capítulo 20, versículo 28, capítulo 21, versículo 5,
en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 27, Juan, capítulo 13, versículo 5, Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9 y Filipenses, capítulo 2, verso 7. El carácter de Dios en Marcos. Dios es accesible. Capítulo 15, versículo 38. Dios es uno. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 12, versículo 29. Retos de interpretación. 3 preguntas significativas confrontan al intérprete de Marcos. 1. ¿Cuál es la relación de Marcos con Lucas y Mateo? 2. ¿Cómo debe uno interpretar los pasajes escatológicos? Y 3. Originalmente, los últimos 12 versículos del capítulo 16 fueron parte del Evangelio de Marcos. El problema sinóptico. Una simple lectura superficial de Mateo, Marcos y Lucas revela tantas semejanzas impresionantes, con diferencias significativas conforme a como cada uno ve la vida, el ministerio y la enseñanza de Jesús. La pregunta de cómo explicar estas semejanzas y diferencias se conoce como el problema sinóptico. La solución moderna, aún entre los evangélicos, ha sido suponer que alguna forma de dependencia literaria existe entre los evangelios sinópticos. La teoría más comúnmente aceptada para explicar tal supuesta dependencia literaria es conocida como la teoría de las dos fuentes. De acuerdo a esa hipótesis, Marcos fue el primer evangelio escrito, y Mateo y Lucas fueron usaron a Marcos como una fuente al escribir sus evangelios. Lo que proponen esta posición imaginan con una fuente no existente, una segunda fuente denominada Q, de la palabra alemana Quelle, fuente, y defienden que supuestamente esta es la fuente del material de Mateo y Lucas que no aparece en Marcos. Ellos proponen varias líneas de evidencia para apoyar su punto de vista. En primer lugar, la mayoría de Marcos encuentra su paralelo en Mateo y Lucas, debido a que es mucho más corto que Mateo y Lucas. Los últimos dos, entonces, deben ser expansiones de Marcos. En segundo lugar, los 3 evangelios siguen el mismo bosquejo cronológico general, pero cuando Mateo y Lucas se apartan de la cronología de Marcos, el otro está de acuerdo con Marcos. Expresado de otra manera, Mateo y Lucas no se apartan de la cronología de Marcos en los mismos lugares. Esto muestra que Mateo y Lucas usaron a Marcos para su marco histórico. En tercer lugar, en pasajes comunes a los 3 evangelios, las palabras de Mateo y Lucas rara vez están de acuerdo cuando difieren de las de Marcos. Los que proponen la teoría de las dos fuentes ven eso como una confirmación de que Mateo y Lucas usaron el Evangelio de Marcos como fuente. Sin embargo, esos argumentos no prueban que Mateo y Lucas usaron el Evangelio de Marcos como fuente. De hecho, el peso de la evidencia está fuertemente inclinado en contra de tal teoría. Número 1.
El testimonio casi unánime de la Iglesia hasta el siglo XIX era de que Mateo fue el primer evangelio escrito. Tal evidencia tan impresionante no puede ser ignorada. 2. ¿Por qué Mateo, un apóstol y testigo ocular de los acontecimientos de la vida de Cristo, dependía de Marcos, quien no fue un testigo ocular, hasta para el relato de su propia conversión? 3. Un análisis estadístico significativo de los evangelios sinópticos ha revelado que los paralelos entre ellos son mucho menos extensivos y las diferencias más significativas de lo que es comúnmente reconocido. Las diferencias en particular son un argumento en contra de la dependencia literaria entre los escritores de los evangelios. 4. Debido a que los evangelios registran acontecimientos históricos, sería sorprendente si no siguieran la misma secuencia histórica general. Por ejemplo, el hecho de que los 3 libros de historia norteamericana tuvieran la Guerra de Independencia, la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y la Guerra del Golfo en el mismo orden cronológico no probaría que los autores hayan leído los libros los unos de los otros. El acuerdo general en contenido no prueba dependencia literaria. 5. Los pasajes en los que Mateo y Lucas están de acuerdo entre sí, pero no con Marcos, forman alrededor de un sexto de Mateo y un sexto de Lucas. Si usaron el Evangelio de Marcos como fuente, no hay argumento satisfactorio que explique la razón por la que Mateo y Lucas cambiaron con tanta frecuencia de la misma manera la forma en la que Marcos expresó sus ideas. Sexto, la teoría de las dos fuentes no puede explicar la importante sección en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45 al capítulo 8, versículo 26, la cual Lucas omite. Esta omisión da a entender que Lucas no había visto el Evangelio de Marcos cuando él escribió. 7. No hay evidencia histórica de un manuscrito de que el documento Q existió en algún momento en la historia. Es solamente una fabricación del escepticismo moderno y una manera de negar posiblemente la inspiración verbal de los evangelios. 8. Cualquier teoría de dependencia literaria entre los escritores de los evangelios pasa por alto la importancia de sus contactos personales el uno con el otro. Marcos y Lucas fueron compañeros de Pablo, Filemón, versículo 24. La iglesia primitiva, incluso Mateo, se reunió por un tiempo en el hogar de la madre de Marcos, Hechos capítulo 12, versículo 12. Y Lucas fácilmente pudo haberse reunido con Mateo durante el encarcelamiento de Pablo por 2 años en Cesarea. Tales contextos hacen que las teorías de dependencia literaria mutua sean totalmente innecesarias. La solución más sencilla del problema sinóptico es que tal problema no existe, debido a que los críticos no pueden probar la dependencia literaria entre los escritores de los evangelios. No hay necesidad de explicarla.
La posición tradicional de que los escritores de los evangelios fueron inspirados por Dios y escribieron de manera independiente el uno del otro, a excepción de que los tres fueron movidos por el Espíritu Santo, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20, permanece como la única posición posible. Conforme el lector compara los diferentes puntos de vista en los evangelios, se aclara lo bien que armonizan y llevan a un retrato más completo del acontecimiento o el mensaje entero. Los relatos no son contradictorios, sino complementarios, revelando un entendimiento más completo cuando son unidos. Cristo en Marcos. Marcos omite todo relato del nacimiento y los ancestros de Jesús y se enfoca en su rol de siervo sufriente del Señor. Capítulo 10, versículo 45. Más que en cualquier otro evangelio, en Marcos encontramos la atención puesta en los hechos humildes de Jesús, más que en sus enseñanzas. Amén.